directora del Departamento de Español, le damos la bienvenida a ustedes, nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser. En esta mañana le vamos a compartir con ustedes, como he dicho, la profesora Ana Marcela Segura va a compartir con nosotros una conferencia que se titula La conciencia lingüística, la competencia invisible. Esperemos que la disfruten y le damos las gracias a la profesora por compartir su conocimiento y de su tiempo con nosotros. Con ustedes, la profesora Ana Marcela Segura. Buenos días, me uno al saludo de la directora, la doctora Yandelis González Rivera, y además también les doy la bienvenida a los colegas, compañeros de nuestra facultad y otros que han tenido a bien venir a compartir con nosotros en esta mañana. Esta conferencia, que se llama La conciencia lingüística, es casi una misión de los temas que yo trabajo, con un empeño bien importante, porque sabemos como maestros de lengua que es un conocimiento que la investigación, sobre todo de la didáctica de las lenguas, ha demostrado que es importantísimo. Sin embargo, todavía estos contenidos, estos saberes, estos conocimientos están fuera de los currículos, y por eso ese interés en poder llamar la atención de la importancia de que sean incluidos en los sílabos, los prontuarios, los currículos y los temas que nosotros aquí, como profesores de esta universidad, que lo recibimos a ustedes, que se están formando, educando, ampliando en tantas áreas del conocimiento, porque no solamente les sirve para su clase de español, sino que les sirve para aplicarlo a todas las disciplinas, e incluso en el plano personal, en el plano humano. Yo la titulo la competencia invisible porque, porque no se enseña, porque está ausente y tenemos que visibilizarla. Así que gracias a ustedes estudiantes particularmente, porque para ustedes es este trabajo, y con ustedes en mente es que se ha preparado para poder llevarles por lo menos unos conceptos, unas preocupaciones que las hagan suyas, para que responsablemente pues puedan entonces buscar por iniciativa propia, y a la vez que se vean incluyendo en los currículos, poder desarrollar más sobre este tema que a mí me fascina y me apasiona muchísimo. Voy a comenzar con una lectura breve que he tomado de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que muchos de mis estudiantes que andan por ahí saben que yo insisto sobre la lectura de ese documento, y que no se incluye en ningún prontuario, no de aquí, no, de ninguna universidad en Puerto Rico, ni de ninguna escuela, ni pública ni privada. Y precisamente parte de lo que estamos viendo es por el desconocimiento de estos documentos, ¿no?, de derecho, que son tan importantes y sobre los que tenemos que fundamentar particularmente la enseñanza de la lengua. La situación de cada lengua, vistas las consideraciones de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, Barcelona 1996, es el resultado de la confluencia y de la interacción de multiplicidad de factores diferentes, políticos, jurídicos, ideológicos, históricos, demográficos, territoriales, económicos, culturales, lingüísticos, interlingüísticos y finalmente subjetivos.
Inicio con este documento porque a mi juicio no existe en Puerto Rico una institución que fundamente la enseñanza del vernáculo de nuestra lengua materna basada en el conocimiento de este documento, que sitúa la lengua como un derecho universal e inalienable, como los demás, ¿no? Consciente de esta ausencia cabal, propongo que se inserten estas consideraciones, ya que esta ponderación provoca un cambio radical en la concepción de la enseñanza de la lengua materna y las consecuentes miradas metodológicas aplicables según los parámetros de la pedagogía. Es tiempo de actualizar estos aprendizajes, incluyendo los conceptos de políticas lingüísticas amparadas en este marco jurídico internacional y que explicita de manera contundente la injusticia que caracteriza la enseñanza del español en Puerto Rico, agravado por el anacrónico modelo estructuralista que aún predomina en la enseñanza de este, tanto a nivel escolar como universitario. Así que, ambiciosamente, sé que tenemos una hora para poder presentar estos temas. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Los objetivos reflexionar es provocar una reflexión más que nada, que se lleven esa semilla de la curiosidad y de querer saber, averiguar un poco más sobre esto, para que lo puedan desarrollar de manera individual, grupal o en los cursos. ¿Qué es la conciencia? Trabajar, atender un poco a esa definición. ¿Qué es eso que llamamos conciencia lingüística, conciencia de la lengua? Porque es importante tener conciencia lingüística en la enseñanza y en el aprendizaje de la lengua. Esta conciencia, ya lo he dicho, está incluida en los currículos, ya les adelanté que no, lamentablemente. También pretendemos mirar un poquito quiénes desarrollan esta conciencia lingüística y cómo se desarrolla para ver cómo entonces la podemos implementar dentro de los prontuarios. La enseñanza de la lengua, particularmente en Puerto Rico, se ha orientado de manera casi exclusiva al estudio formal de la estructura interna, es decir, la gramática, las categorías, los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los morfemas de género, de número, la derivación de palabras, las ortografías, las mayúsculas, los signos de puntuación. Así que siempre ha recibido la gramática tradicionalmente una atención bastante predominante dentro de los temas y contenidos a estudiarse. Esta manera de enseñar y entender la educación lingüística apenas ha contribuido al aprendizaje de las habilidades orales y escritas básicas de los estudiantes. Y nosotros los profesores lo sabemos más que nada, porque cuando llegan a la universidad se supone que tengan un dominio de la lengua al nivel del grado en que entran a la universidad. Y lamentablemente esa no es, la mayoría de los casos no es lo que ocurre. Nuestros estudiantes llegan a la universidad con rezagos en lectura, en escritura, en manejo del discurso oral, en manejo de las estrategias discursivas, en el conocimiento de lo que es su variedad dialectal, de cuáles son las características de su lengua, por qué hablamos así, por qué decimos esto. O sea, hay una cantidad de contenidos y saberes que no los dominan porque nunca se los enseñaron, o porque la manera en que se los enseñaron no era la manera más adecuada, ¿verdad? En la educación actual, el auge de los enfoques comunicativos de la didáctica de la lengua ha traído un mayor énfasis en el uso de la pragmática, es decir, la lengua, cómo se usa, para qué sirve, cómo la manejo. Así que, al entender que el objetivo de la enseñanza de la lengua debe concentrarse más en el desarrollo de esa conciencia, es decir, de eso que vamos a definir en breve. Eso es lo que
a nosotros como lingüistas y maestros de lengua nos toca, más que enseñar contenidos que son importantes y si hay que enseñarlo, es llevarnos a reflexionar sobre el uso de esos contenidos, para qué nos sirven, cómo se forman, cómo llegaron, qué aportaron los taínos, qué aportaron los africanos, qué trajeron los españoles. Lo que trajeron los españoles, ¿era todo español o hay una larga historia ahí de evolución de nuestra lengua y otras lenguas que aportaron al español? ¿Por qué se dio eso? ¿En qué circunstancias pasaron? Pues todo eso es parte de este conocimiento que estamos, ¿verdad?, llamando la atención. Estos enfoques comunicativos, es decir, pragmáticos, utilitarios, quizás más humanos, debo decir, de la educación lingüística, particularmente en este modelo, la gramática adquiere un significado distinto, porque deja de ser la prioridad en el análisis del uso de la lengua. No es que desaparece la gramática se coloca como una disciplina auxiliar de la lingüística. Y lo digo porque, habiendo sido profesora maestra de español en la Escuela Superior de Puerto Rico, yo veía como mis estudiantes, año tras año, recibían el mismo contenido. Las reglas de acentuación, piensen ustedes en eso, las dan en todos los grados. En todos los grados. Y esa es una competencia que una vez uno la adquiere, se sistematiza, se automatiza, y claro, hay que estar refrescando y repasando, pero ya no hay que estar insistiendo como si fuera un primer aprendizaje que se le ofrece al estudiante. Así que la reflexión sobre la lengua y su uso se orienta a fomentar la conciencia lingüística sobre la lengua, lo que en consecuencia aspiramos, ¿verdad?, a mejorar las habilidades comunicativas, ya que la lengua se va a entender como una capacidad interna y no como un grupo de reglas externas que hay que aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que la gramática tradicional nos decía que la lengua, todo lo que hay que aprender de ella está en los libros, en los manuales, en los diccionarios. Esto es lo que en parte el modelo de la gramática tradicional nos ha traído y que todavía se usa, ¿no?, en Puerto Rico, como dije hace un rato. A partir del nacimiento de la lingüística hay un cambio, hay una revolución, lo que llamamos un cambio de paradigma crítico. ¿Por qué? Porque al entender el lenguaje como una capacidad cognitiva, no del ser humano, de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen lenguaje. Claro, que el ser humano ha desarrollado el lenguaje más sofisticado, que es el habla, ¿no?, la lengua. Así que ver eso desde la perspectiva cognitiva, es decir, es algo que está en mí, que como especie lo heredamos, que lo transmitimos de generación en generación, que tiene un componente social, cultural importantísimo, de mucho peso, pues nos coloca en la posición de pensar. Si bien es cierto que parte del conocimiento de la lengua se registra en los libros, que sabemos hoy que su vigencia es bien breve, los libros se vuelven obsoletos con bastante rapidez y los diccionarios también, ¿verdad?, porque la lengua cambia continuamente. Lo que tenemos que atender es que este aparato cognitivo, estos órganos que nos ayudan a entender sobre todo la estructuración del cerebro, de cómo está configurado para crear algo tan maravilloso que nos permite una comunicación oral y escrita, que ningún otro ser vivo la tiene a su disposición como una herramienta de comunicación. Así que hoy pensamos que la gramática está en nosotros. La gramática está aquí. Y la gramática se empieza a aprender, porque tenemos un concepto limitado de la gramática. Pensamos que solamente son las reglas de acentuación, las normas de la ortografía. No, la gramática es todo el conocimiento de la lengua. Para la lingüística actual, todo el conocimiento de la lengua es gramática. Hay gramática del texto, gramática de la oración, gramática de la frase, gramática de la palabra, gramática de los fonemas, porque cada nivel de la lengua tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas. Por lo tanto, pues cada nivel lingüístico tiene una gramática. Sobre todo la gramática de la fonética, la adquisición de los sonidos de la lengua materna, desde que el feto ya está configurado en el vientre de la madre,
ya ese feto empieza a configurar la estructura fonética de su lengua, desde el vientre de la madre. Así que ya desde ahí está aprendiendo a discriminar los sonidos, ¿verdad?, que son parte del inventario fonético de los fonemas de Puerto Rico en este caso, que le van a llevar a conocer y entender cuando se le hable, pues porque ya tiene ese conocimiento almacenado en su cerebro. Pues a eso es que nos referimos con la cuestión del debate de la gramática. Que mucha gente piensa, no, pero no pueden sacar la gramática. Claro que no, es un componente importante de la lengua. Pero dentro de la lengua es un componente más externo. Porque muchas de las reglas de la gramática, muchísimas, aunque ustedes se sorprendan, no son reglas lingüísticas. ¿Qué tiene de incorrecto? Yo y tú fuimos al cine. ¿Alguien sabe? ¿Quién se anima? O yo y tú comimos pizza. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de incorrecto? Gramaticalmente hablando no tiene nada malo. Es una oración perfecta. Ah, pero violenta algo. ¿Qué es lo que violenta? Una norma social, la norma de cortesía. Se supone que por deferencia mencionemos al otro primero. Así que ahí vemos, con ese ejemplo tan conocido, hay muchísimos más, como una norma de cortesía, algo que es social, permeó, llegó, entró a la lengua y se convirtió en una norma gramatical que muchísimos maestros no saben el origen de esta regla gramatical, que todavía por ahí muchos maestros dicen el burro delante cuando alguien la menciona, ¿no? Así que de eso se trata. No hay ningún problema en decir yo y tú fuimos al cine. Claro que uno piensa en el otro y entonces pues por esa diferencia. Pero no tiene nada de incorrecto en términos, ¿verdad?, de la gramática de la lengua. O por ejemplo, ¿por qué antes de P y de B se escribe M? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita a lo mejor lo mencionamos. En cuanto a la educación, ¿cómo se vincula la conciencia lingüística y la educación? Uno de los primeros teóricos, si no el primero, fue John Flavel, quien la definió, la conciencia lingüística, como el conocimiento que tiene el ser humano, o sea, el conocimiento propio de cómo piensa y procesa. Es un proceso mental que nos permite percibir, darnos cuenta de lo que vamos aprendiendo y además, importantísimo, de cómo lo vamos aprendiendo. Es lo que en la didáctica hoy se llama el saber. En la didáctica, en la enseñanza, hay 3 principios. Saber, que es saber los conceptos, ¿no? Saber hacer, que es la aplicación, y saber ser, que es la parte ética, ¿verdad?, que es importantísima en todos estos procesos. Por ejemplo, hay personas que, y me lo manifiestan mis estudiantes, me dicen, yo no puedo escribir con ruido. Pues es un conocimiento metalingüístico. Sabe que si hay ruido no va a producir. Pues que vas a buscar un espacio adecuado que tenga las condiciones que favorezca el silencio para poder hacer su trabajo de escritura. Este concepto se debe entender desde 2 perspectivas. Un conocimiento que es propio de la facultad humana, es propio del lenguaje y del rol que desempeñan los usos lingüísticos en la construcción del pensamiento, en el aprendizaje, la cultura y la vida social, o sea, trasciende todas las dimensiones del ser humano. Y además, la conciencia lingüística, importantísimo, es esa conciencia que debemos desarrollar de la noción de la lengua que se puede usar, y de hecho se usa como una herramienta de poder y de control que genera fricciones y conflictos lingüísticos. Y de eso tenemos la historia llena de ejemplos. El caso de los irlandeses, el caso de muchísimas de los contactos lingüísticos en África, cuando llegan los europeos a América, todo lo que pasa con las lenguas
originarias, los pueblos originarios de América, y no vayamos muy lejos, pues también el caso de Puerto Rico, muy cercano que lo vivimos todavía, pues la relación y las tensiones con el inglés. De los cuales hay muchísimos estudios y por razones de tiempo y de tema, pues lo vamos a abordar en este momento. Así que, concretando un poco toda esa parte teórica, lo vamos a llamar como el conocimiento explícito, o sea, hay que explicitarlo, hay que declararlo. Sobre el lenguaje y las lenguas, la sensibilidad de los hablantes hacia la naturaleza de la lengua, su aprendizaje, su enseñanza, su comprensión y la comprensión del rol que desempeña en la vida de cada persona. Este término surgió en los años 80 en Reino Unido y surge, curiosamente, en un congreso donde se trabajaba con el contacto lingüístico y con la adquisición y aprendizaje de segundas lenguas. Así que dentro de ese contexto es que surge, porque ahí se dan cuenta, hay personas que saben muchas palabras en inglés, y que tú sepas muchas palabras en inglés, ¿te hace a ti competente en inglés? O en cualquier lengua, no. Además de las palabras, tiene que conocer todas las reglas en todos los niveles, o por lo menos, aunque sea de manera automatizada, tener conciencia de los usos de esa lengua. Así que la podemos mirar como un equivalente a una cierta capacidad de reflexión sobre la lengua que permite identificar el estrecho vínculo entre las formas lingüísticas y las funciones del lenguaje. También es una manera distinta de pensar sobre la lengua y sus usos, en la que la reflexión continuamente se orienta tanto a la adquisición gradual de competencias comunicativas como al aprendizaje de una ética y prácticas democráticas en el uso de las lenguas, como se establecen en los 54 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Supone incluir y atender las ideologías que utilizan las palabras como herramientas de menosprecio, poder y discrimen y manipulación de las personas y las comunidades socialmente marginadas. Una de las estrategias que se han utilizado siempre de los países llamados, ¿verdad?, imperios y metrópolis, ¿qué hacen? Cuando conquistan otros, suprimen pues la lengua de las personas de los lugares que conquistan. ¿Por qué? Porque al arrebatar su lengua, pues ya tienen un mecanismo de control sobre ese grupo humano. ¿Sobre qué debemos tener conciencia lingüística? Pues sobre todo lo que tiene que ver con la lengua. Pero aquí les coloco unos cuantos puntos importantísimos, la diacronía, es decir, la historia del español en nuestro caso. ¿De dónde viene? ¿Cómo se formó? ¿Qué fue lo que provocó que nacieran tantas lenguas del latín vulgar? ¿Cómo es que llega a España? Cuando llega a España, ¿qué pasó? ¿Qué lenguas estaban? ¿Qué nos legaron esas lenguas? ¿Cuántos préstamos lingüísticos tenemos? Del vasco, del celta, del ibero. Así que vamos mirando cómo se ha ido trazando esa historia evolutiva del español, porque casi todas esas palabras, o en su inmensa mayoría, fueron exportadas por los europeos al Nuevo Mundo. Así que esas palabras de origen celta, de origen fenicio, de origen hebreo, de origen griego, pues están en el español de Puerto Rico. Son préstamos lingüísticos, que le llamamos préstamos, ¿verdad?, es el término, pero se quedaron en nuestro español, son parte del léxico activo del español puertorriqueño. ¿Cómo era esa fonética? ¿Qué fonética trajeron los españoles? ¿Cómo hablaban? ¿De dónde venían? ¿Por qué es importante? Porque fenómenos que tenemos hoy en Puerto Rico vigente, como decir por favor, business, piesna, ajullir, pues tienen su explicación desde esos momentos. Mirando cómo fue evolucionando y cómo fue transformándose esa fonética, esos fonemas, para tener hoy 22 fonemas vivos en el inventario del español de Puerto Rico. Porque somos diferentes de otros países hispanohablantes. Porque hay más fonemas, digamos, en España o en Argentina. Pues porque hay una razón histórica para ello. Hay cuestión de quiénes llegaron, en qué momento llegaron,
qué lenguas indígenas habían ahí, qué grupos indígenas estaban, cómo esas lenguas influyeron en el español. Tenemos préstamos lingüísticos en cada país de las lenguas que estaban en ese momento. Muchas se extinguieron, pero todavía tenemos muchas lenguas vivas, ¿no? Como el náhuatl, el quechua. Así que esas lenguas están todavía. La morfología, ¿por qué decimos chiquitico o chiquitito? O galletica o galletita. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos cambios? Pues ahí la conciencia lingüística nos va a dar luz sobre todos esos fenómenos. Y el léxico, ni se diga, que es la parte quizás más visible de la lengua, ¿no? Las palabras que usamos, la diversidad lingüística que hay en el mismo Puerto Rico, tan pequeño geográficamente, pero hay cambios, ¿verdad? Quizás no tanto como en otros lugares por la geografía, pero solamente movernos de la costa a la montaña, escuchamos palabras que no son de uso continuo frecuente, digamos, en la zona metropolitana. Uno va para la zona noroeste y escucha el válgame, y eso no se escucha en Humacao, ¿verdad que no? Una persona de Añasco, de Aguadilla, de Isabela, pues es parte de su inventario léxico, es parte de las palabras que tiene, ¿verdad?, en su memoria. ¿Por qué decimos en Puerto Rico parcha, a la pasiflora, y en otros lugares se llama chinola, en otros lugares se llama maracuyá? Pues eso es parte de la conciencia lingüística, porque detrás de cada forma distinta hay una historia que explicar, hay un fenómeno que explicar. Hay un fenómeno que puede ser lingüístico, sociológico, geográfico, dialectal, contacto de lenguas, y una vez uno tiene acceso a ese conocimiento, la comprensión es mejor y por supuesto se van a desarrollar como consecuencia pues el valor que se le va a dar. ¡Wow! Esa palabra estuvo aquí, llegó así, pasó trabajo, la sacaron del diccionario, la volvieron a entrar, la despreciaron, la volvieron a entrar. Entonces cuando uno va mirando la historia de cada palabra, uno dice, yo voy a conservar esta palabra. Es parte de mi identidad cultural. Quizás no es parte del español de Panamá, de Colombia, pero es parte del español de Puerto Rico. Yo la voy a valorar. Y claro, también esa conciencia lleva a reflexionar dónde, cuándo, cómo, con quién la voy a usar. Por supuesto que sí. Aquí les traigo un casito, un ejemplo concreto en cuanto a la conciencia, en este caso fonética. Puerto Rico tiene unas características fonéticas que lo distinguen del resto de los países hispanos, y la mayoría de ellas las comparten con el español del Caribe, es decir, con Cuba, con República Dominicana, con la costa norte de Colombia, la costa norte de Venezuela y algunas partes de la costa del Caribe mexicano. Pero hay unos fenómenos que son bien particularizados de acá, y lo decimos, pero no somos conscientes. De hecho, yo estuve recientemente en Panamá y me corregían constantemente la L. Constantemente me decían, para Panamá, es decir, carne, y por favor, no es parte de la culta, se ve como un rasgo inculto, un rasgo incorrecto e indeseado. No se ve con buenos ojos. Pero en Puerto Rico, ¿qué pasa? El 99.9% de la población tiene ese rasgo que se llama neutralización, lambdacismo, lalaísmo, tiene varios nombres, pero es cuando cambiamos la R por la N. Cuando yo llegué a Puerto Rico hace 40 años no lo tenía y me parecía horrible. Y ya yo lo digo hoy y no me doy cuenta que lo digo, porque ya forma parte de mi competencia fonética, ¿no? Así que cuando uno se pone a mirar todo lo que tiene que ver con este fenómeno, ¿por qué la cambiamos? Eso está desde que el latín vulgar existía. Está en los primeros textos literarios. En el Quijote está el cambio decía herbañil por albañil. Así que eso está registrado en nuestra historia evolutiva. ¿Y a qué se debe? Pues a una situación fonética. La R y la L, que le llaman las líquidas, se parecen mucho, articulatoriamente hablando, se parecen mucho, es decir, se pronuncian de una manera muy, muy parecida. Lo que cambia es el punto de articulación. Así que cuando están en una palabra tienden a ¿qué?
a repelerse, a rechazarse, se llama disimilación. O sea, no quieren estar juntas. Por lo tanto, en las palabras que tenemos como, por ejemplo, importar, ¿qué tenemos? 2 R. O, ¿por qué decimos pulmonar? Si es pulmonar el sufijo. Pues, porque ya pul, la sílaba pul tiene la L, por lo tanto, va a buscar tener una diferente. Así que ese fenómeno de disimilación existe desde la antigüedad, desde los orígenes mismos de las lenguas romances o latinas, y no es un error. Aunque muchos libros en Puerto Rico y muchos profesores de lengua, que no son lingüistas, pero son maestros de lengua, han hecho libros donde catalogan eso como un error. Eso es un fenómeno lingüístico y ocurre de diversas maneras. Hay lugares donde se pronuncia con mayor énfasis, como espalda, que se llama una R de ultra correcta. Hay países, como en República Dominicana, en una zona particular que se vocaliza y se dice espaida, baiba. Y en Cuba se gemina, es decir, se duplica, baba, virgen. Así que ese comportamiento de la R y la L es bien complejo y se ha distribuido de una manera geográfica, como que ha ido acomodándose en unos espacios y dice, bueno, aquí me quedo de esta manera, aquí me quedo. En Puerto Rico se quedó de la manera en que la decimos, pronunciando la R por la L, que solo se da en el final de la sílaba o en el final de la palabra, y no como mucha gente dice por ahí para burlarse, que decimos Puerto Rico. ¿Verdad que nadie dice Puerto Rico? Nadie dice Puerto Rico. ¿Se debe corregir? No, se debe explicar. Y se le debe enseñar al estudiante, como parte de esa conciencia que se le quiere desarrollar, es que se puede decir carne y carne, y que ambas formas son adecuadas, y que usted decide cuándo dice una forma y cuándo dice la otra. Si usted está en un contexto de mayor formalidad, usted probablemente va a optar por decir carne. Pero si usted está desmayado y va para Burger King, usted quiere un Opel de carne. ¿Sí? Pues claro que sí. ¿Y cuál es la percepción de los hablantes nativos? ¿Estamos conscientes de que hacemos eso y por qué no? La mayoría lo decimos y ahí quedamos. Y claro, la mayoría de los dialectos del español cercanos y lejanos no la ven con buenos ojos, la ven como, de hecho en República Dominicana no es norma. Aquí en Puerto Rico, cambiar la R por L es parte de la norma de Puerto Rico, es decir, se espera que los hablantes puertorriqueños pronuncien la R como una L. Claro que eso no implica que el que la diga con R se va a penalizar, pero claro que no. Quiere decir que coexisten esas variantes. Con la R, incluso con la R ultra correcta. Había un programa de comedia aquí hace muchos años que había uno que era el alcalde y hablaba así con la R. Pues esa R ultra correcta existió en Puerto Rico, en las zonas costeras, y de hecho en el sur y en la República Dominicana, curiosamente también en la misma zona geográfica también, pues porque tiene que ver con los migrantes que se sentaron en esa zona y que trajeron esos rasgos desde España, ¿no? Algunos temas sobre los cuales no se reflexiona, pues sobre la diversidad lingüística. Los puertorriqueños no hablan igual, ni siquiera en Humacao. Y si sale de Humacao, hay diferencia. Y si va a San Juan, hay diferencia. Y si va a Mayagüez, hay diferencia. Y si habla con un joven, con un niño, con un adulto mayor, hay diferencia. Si habla con un abogado, con un médico, con un maestro, con un pintor, un cantante rapero, un cantante urbano, hay diferencia, pues hay diversidad lingüística. No hay un español, hay muchos españoles. Tantas versiones casi como cada ser humano. Porque de hecho cada ser humano selecciona su estilo, sus palabras, su pronunciación, sus acentos, sus formas. Eso se llama el idiolecto, la manera particular en que uno asume la lengua. Los registros, pues sabemos que en Puerto Rico estamos entre el informal y el semi-informal. Esa lengua culta de los libros, casi nadie la usa. Yo vine esta mañana escuchando un programa donde estaban entrevistando a Carlos Mellado, el secretario de Salud, y cada 30 segundos decía, velá, 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 velá. ¿Cómo yo le explico a un hablante extranjero, primero, qué es velar?
que es velar. Segundo, el uso que le doy a esa transformación de verdad, que ya es velar. No es ni siquiera verdad, es velar. ¿Cómo yo explico? El uso discursivo de velar. Pues eso es parte de nuestro inventario, eso es parte de nuestras características. Nos guste o no nos guste, pues usted decide cuáles son las formas que usted va, según su preparación, según su profesión, según su contexto social, económico, cultural, usted decide cuáles son las formas que va a usar. Porque incluso en este espacio, digamos, hay muchas normas compitiendo. Está la norma suya, está la norma mía. Así que todo el tiempo hay una competencia o coexistencia, como digo yo, de normas. El conocimiento de esas normas, la lengua oral tiene sus normas. Claro que sí. Si no tuviera normas, no nos podríamos comunicar verbalmente. Hay unas normas, lo que pasa es que son normas implícitas, no hemos hecho conciencia de esas normas. Que cuando yo hablo, el otro calla. Que hay que escuchar, que hay que esperar su turno, que hay unas maneras de intervenir, que hay una manera de interrumpir, que hay una manera de establecer unas estrategias comunicativas, ¿verdad? Pues nada de eso se enseña. Voy a pasar estos momentitos por aquí. ¿Cuáles son las implicaciones para la enseñanza? Pues se han recogido ya un corpus bastante concreto que nos ha permitido ir mirando en todos los niveles cuáles son los contenidos que tienen que ver con la formación, desarrollo y formación de esa conciencia lingüística. Así que ahí están, son bastante especializados, ustedes son aquí la mayoría estudiantes, vamos a ir un momentito a adelantar. Okay. Importante, no es que se quiere hacer un apartado de conciencia lingüística, no es extender los currículos, porque me diga, oh Dios mío, aquí, por ejemplo, en este semestre, ¿cuántas veces se ha enmendado el calendario? Ya 2 veces creo, ¿verdad? Cada fenómeno que viene, las suspensiones de la energía eléctrica, todo evento que pasa obliga a mirar ese calendario. Pues no se pretende extender los contenidos, nada, porque eso no es viable, ¿verdad? Pero lo importante aquí es entender que esta reflexión continua sobre la lengua esté presente durante todo el proceso de aprendizaje. Eso quiere decir que hay que diseñar los contenidos para que concurrentemente lo que enseñemos como tema, a su vez sea susceptible de que se trabaje con el concepto y la noción de la conciencia lingüística. Así que de eso es que se trata, de una, digamos, mirada transversal, longitudinal, donde la conciencia lingüística y su respectivo desarrollo estén todo el tiempo presentes en la enseñanza de la lengua.